¿Qué tienen en común la expulsión de Cristosal, una organización de derechos humanos en El Salvador? El rescate de migrantes venezolanos secuestrados en el SECO, también en El Salvador, y un proceso eleccionario comunal donde hasta los jóvenes desde los 15 años pueden decidir cómo cambiar su realidad desde el propio territorio. Todos estos elementos tienen señales nítidas de los modelos opuestos que hoy se disputa el rumbo de América Latina. Hablo que mientras el gobierno de Nayib Bukele intensifica su ofensiva contra las voces que no acompañan su gobierno y convierte la represión en una moneda de cambio con Estados Unidos, Venezuela actúa de otra manera, con soberanía para rescatar a sus ciudadanos y fortalecer una democracia participativa que apuesta por el protagonismo juvenil y la planificación territorial. Frente a ese autoritarismo que criminaliza la denuncia y mercantiliza la migración, nos preguntamos, ¿es posible construir una alternativa política donde los derechos, la organización popular y la vida digna estén en el centro? Soy Saraí. Esto es Mundo Conexo, un podcast de Telesur. A ver, ¿cómo pasamos de estas imágenes a estas otras? Luchando, te diría una de estas madres. Pero ¿cómo llego a estas escenas? Te cuento. Vamos a comenzar en El Salvador. La reciente salida de la organización Cristosal de este país ha marcado un capítulo en el endurecimiento del régimen de Nayib Bukele contra las voces que defienden los derechos humanos. Con más de 25 años de trabajo en ese país y una importantísima trayectoria en la documentación de las violaciones durante este régimen de excepción que parece que nunca va a acabar, Cristosal anunció el cierre de sus oficinas en El Salvador por ser blanco de amenazas, estigmatización y restricciones legales impuestas por la Ley de Agentes Extranjeros. En mayo, su directora de Anticorrupción y Justicia, Ruth López, fue aprehendida, arrestada supuestamente por cargos de corrupción en un proceso que ha sido sumamente cuestionado por diversas organizaciones internacionales. A ello se le suma la ley que les mencioné antes, la ley de imposición a los agentes extranjeros y la débil independencia institucional. ¿Pero qué dice esta ley? Básicamente obliga a las organizaciones que reciben financiamiento extranjero a pagar un impuesto del 30% por estas transacciones y además les prohíbe llevar a cabo actividades políticas, esta es la medida más importante, y se inserta en un contexto donde el discurso oficial ha criminalizado la labor de las ONGs, afectando directamente a quién, a las víctimas de abusos y reduciendo los canales de denuncia y acompañamiento legal. Pero esto es sumamente importante porque las familias salvadoreñas saben muy bien de qué estoy hablando. Familias que no saben en qué condiciones se encuentran sus hijos, los cuales no tienen un debido proceso judicial, por tanto no se sabe de qué se les acusa y tampoco se les ha podido demostrar que sean delincuentes. Pero esto lo tenemos clarísimo. ¿Por qué? Porque bajo la política de las imágenes de encarcelamiento, de supuestos pandilleros rapados con tatuajes, en un estado de excepción que, como dicen algunos allí, no tiene fin, y un presidente que dice que no le importa que le llamen dictador, tenemos el combo completo. El Salvador no es seguro prácticamente ni para los propios salvadoreños, porque ninguno de los encarcelados cuentan con un debido proceso judicial. Sus derechos están siendo completamente vulnerados desde el principio hasta el fin. Y lo que tampoco es nuevo para nadie es el nivel lucrativo de esta medida. Bukele no solo saca gran ventaja de este sistema de opresión, sino que gana grandes sumas de dinero. Y si no me creen, pregúntenle a los 252 venezolanos que llegaron a su tierra la pasada semana en Venezuela, rescatados por su gobierno, luego de más de 100 días secuestrados en el SECOT, en esta cárcel de máxima seguridad. Voy con los datos. $6 millones. Un trato cerrado con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, fue suficiente para mostrarle al mundo su nivel de subordinación. Sin embargo, ello no detuvo al gobierno de Venezuela. Desde las calles, la diplomacia, el ámbito legal, la negociación finalmente fue directa con Estados Unidos. Los medios te van a decir, fue con Bukele, fue con El Salvador, gracias a El Salvador. Mentira. Hablaron directo con Estados Unidos porque Estados Unidos es el jefe. Por ello, los únicos que le agradecen a Bukele por este proceso de negociación son sus jefes gringos. El diálogo fue de igual a igual y el intercambio digno, terroristas estadounidenses por venezolanos dignos. Aquí aparece el contraste y el cómo pasamos de estas imágenes a estas otras. Los venezolanos migrantes sufrieron de todo. Ante las imágenes represivas que implementaba Bukele en su país, lo que se vivía desde Venezuela era un acto de acción humanitaria
soberano en defensa de sus ciudadanos, víctimas de un secuestro completamente injusto e institucional, de un sistema que, como ya les decía, criminaliza la migración y vulnera el derecho al debido proceso. Los migrantes llegaron a Venezuela directamente con las puertas abiertas para crear en su propio país. Dicen los jóvenes que para soñar un país. Las estrategias participativas de Venezuela que caracteriza a esta democracia lo demuestran. Nuevamente se materializan este 27 de julio. Acá ya se preparan para elegir a 2.806 autoridades locales entre alcaldes, alcaldesas y consejos municipales. Estas elecciones se enmarcan en un modelo de democracia participativa que combina el sufragio con mecanismos de consulta popular en consejos comunales y asambleas de base, pero además los jóvenes desde los 15 años podrán elegir sus propios proyectos a través de los procesos de planificación local, acceso a proyectos socioproductivos, por ejemplo, becas y políticas culturales, lo cual representa un esfuerzo por construir ciudadanía activa desde lo territorial. Es así como, mientras en El Salvador pues acallan las voces críticas y se criminaliza al migrante, se hace lo que se quiere con la Constitución y se impiden a las organizaciones de derechos humanos que velen por el cumplimiento del Estado de Derecho, siguiendo de cerca las políticas de Estados Unidos como lacayo al fin y lucrando con ello, Venezuela da otro ejemplo. Deja una lección al mundo con el rescate de sus migrantes secuestrados, profundizando una estrategia de gobernanza propia donde finalmente es el pueblo, son ustedes los que nos ven ahora mismo desde Venezuela, los protagonistas, porque allí se fortalece la participación de los sectores populares, en especial con las nuevas generaciones y a las cuales pertenecen la mayoría de los 252 venezolanos que llegaron al país luego de ser liberados del SECOT, camino a una gobernanza del poder popular. Lo que está en juego va más allá de gobiernos o coyunturas. Se trata de los derechos humanos como base de cualquier proyecto de país. Mientras unos silencian las denuncias y criminalizan a quienes protegen a las víctimas, otros apuestan por una gobernabilidad construida desde abajo, con el pueblo como sujeto activo de estas transformaciones. Ahora bien, podemos imaginar una América Latina, digamos, donde los derechos, la justicia y la participación no sean una excepción, sino la norma. Esa es la tarea. ¿Comenzamos? Soy Saraí. Este es Mundo Conexo, un podcast de Telesur.